¿Listo? Sí. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad diarreica aguda. Este tema va a estar presentado por estudiantes del sexto semestre de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, del curso de Medicina Interna. Pues, para iniciar, tenemos que definir qué es la enfermedad diarreica aguda. Baja, por favor. Entonces, la enfermedad diarreica es un síndrome clínico de etiología dispersa que va a estar acompañada de lo que es la expulsión frecuente de heces de menor consistencia de lo normal y a menudo va a estar acompañado con vómito y fiebre. Se encuentran otras definiciones que se aplican más a lo que es la clínica, por ejemplo, la presencia de 3 o más deposiciones líquidas o disminuidas de consistencia en un periodo de 24 horas. Hay otra definición pues que no es tan práctica que dice que más de 250 gramos de heces no formadas por día. Sin embargo, pues esta no se utiliza tanto porque en un ambiente clínico pues es muy difícil hacer la pesa de las heces. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los lactantes que están alimentados de seno materno tienen unas evacuaciones intestinales un poco más blandas y eso no quiere decir que pues estén cursando por una diarrea. Otra definición es la disminución de la consistencia es más importante que la frecuencia, ya que pues el número de evacuaciones va a depender, digamos, en cuanto a la alimentación y a la edad de la persona. Pásala, por favor. En cuanto al tiempo de evolución, va a tener una clasificación que es aguda, persistente y crónica. Aguda menor de 14 días, persistente entre 14 a 29 días y crónica mayor de 30 días. Sin embargo, pues la IPSA del 2017 agregó otra clasificación que sería la prolongada. Y además de esto está la aguda menor de 7 días. Sin embargo, pues se tiene más en consideración esta de menor de 14 días, dada a la clínica de los pacientes y pues que las etiologías por lo general se presentan en este lapso de tiempo. En cuanto a lo que es la gravedad, vamos a tener 3 clasificaciones, que es grave, moderada y leve. En la grave es la discapacidad total debido a la diarrea. La grave, la moderada, va a ser la capacidad de funcionar, pero con cambios forzados en las actividades. Y leve, ningún cambio de las actividades. Esta tabla de la gravedad fue sacada del Colegio Americano de Gastroenterología. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el Instituto Nacional de Salud, para lo que es el 2022, pues fue sacado el boletín, que hay, se presentaron casos en el 2022 de 2.484.893 número de casos de EDA. Y en cuanto al comportamiento variable, que es la tasa de incidencias ajustadas de mortalidad por EDA por 1.000 habitantes, según la edad, se demuestra que las mujeres, las personas de sexo femenino, tienen el 53% de la presencia de esta enfermedad, con más o menos 398.445 casos presentados para el 2022. En cuanto a hombres, fueron 353.877 casos. El 4.2% se presentaron o tuvieron que ser hospitalizados, y el 95.8% de los casos pues se trató pues consulta ambulatoria. Siguiente. En Colombia, todas estas gráficas fueron sacadas del Instituto Nacional de Salud. En Colombia, para el 2017, pues estuvo a que la principal factor o lo más asociado a esta enfermedad diarreica aguda en personas mayores fue el no acceso a agua segura, ¿sí? Agua potable. Eso es lo que se presenta acá en la gráfica, que es en la línea verde. En la línea verde dice que la mayoría de los casos se presentaron por las aguas no puras, y en la parte de abajo la gráfica negra y anaranjada dice por la facilidad que había al adquirir lo que es el lavado de manos, digamos las personas que no tenían
buena llegada de aguas a la casa. La reducción del lavado de manos también estaba involucrada en lo que era la enfermedad diarreica crónica aguda. Siguiente, por favor. En cuanto a esta gráfica, se tenía que... Esta es la enfermedad por edades. Entonces, para el 2017, o bueno, entre los años 1900 hasta más o menos el 2013, las personas que más estaban afectadas con la EDA eran los menores de 5 años. Sin embargo, del 2013, más o menos del 2013-14 hasta el 2017, se ve como una disminución en casos que se presentaron en esta edad y un aumento en casos que se presentaron en personas mayores, que fue más o menos entre los 70 años, 50, 60 hasta los 70 años, que hubo un incremento de casos. Siguiente. Entonces acá podemos ver un boletín epidemiológico que nos muestra, digamos acá, en la semana de la 10 a la 16 de mayo, más o menos, en la semana 20, para el 2020 se presentó, no alcanzo a ver, 24,6 de los casos se presentaron en adultos mayores. Sin embargo, pues para el 2020 también era significativa la tasa de los menores de 5 años. Entre el menor de 1 año, una incidencia de 41.4 y de 1 a 4 años de 38.8 de incidencia para el 2020. Para el 2022, pásala. Para el 2022, la tasa de incidencia ajustada a la morbilidad por edad por 1.000 habitantes según el grupo de edad. También tenemos que el grupo poblacional significativo está entre la misma edad, entre los menores de 5 años. Este reporte es del 2022, sacado el Instituto Nacional de Salud, que los menores de 1 año están en 17.4 y los de 1 año a 4 años en 17.5 incidencia. Y también aquí hubo un aumento significativo de las personas entre los 25 y 29 años, de un 9,8%, y mientras que los adultos también siguen más o menos significativo el valor, que es de 8,4, entre los 80 y más años. El 70% de la carga de la enfermedad por diarrea en los 5 años corresponde a diarrea aguda, el 10% consiste a diarrea persistente y el 20% a disentería. La enfermedad diarreica es más intensa en los niños menores de 5 años, especialmente entre los 6 meses y los 2 años de edad, y más del 90% de las muertes por diarrea ocurre entre los menores de 5 años. Se estima que solo 40% de los casos en Colombia reciben un tratamiento apropiado. En cuanto a lo que es las causas principales es la deshidratación. Entre otras causas de muerte son la disentería, la desnutrición y otras infecciones graves. Pásala, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, están los factores de conducta, que es la no lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, usar biberones, conservar los alimentos a temperatura ambiente durante varias horas antes de su consumo, no lavarse las manos después de defecar o antes de tocar los alimentos, no desechar correctamente las heces, deficiencia e higiene personal, doméstica y ambiental. En cuanto a los factores del huésped, está lo que es la desnutrición, la inmunosupresión o por infecciones virales también. Variaciones climáticas, las diarreas virales se incrementan durante el invierno, las diarreas por bacterias se incrementan en épocas de sequía. Otros factores que están asociados a esta diarrea aguda está lo del viajero, que es la conocida diarrea del viajero. Y casi el 40% de los turistas que llegan a unas regiones endémicas, ya sea en América Latina o en el mundial, digamos África, Asia, sufren de la llamada diarrea del viajero,
pues porque los principales entes, bueno, la principal ente de estas diarreas son la Escherichia coli, enterotoxígena, y lo que es la Campylobacter, Lechigela y la Aeronomas, que más adelante pues se van a hablar de estas etiologías. También las personas que consumen algunos alimentos, desde la diarrea que resulta poco después de haber comido en un día de campo, un baguette o un restaurante, sugieren infecciones por salmonela, las carnes crudas, la mala cocción de la carne de cerdo, también bacterias que provienen del pollo, como por ejemplo lo que es la E. coli enterohemorrágica, de la carne cruda, lo que es los bacilos, y también se ven involucradas lo que son las personas, como ya lo habíamos mencionado, inmunocompetentes, las personas que padecen inmunodeficiencia primaria, o lo que es mucho más común, enfermedades granulomatosas. También se ven afectadas por estas enfermedades diarreicas, como por ejemplo también las personas que sufren de SIDA. Se ha demostrado que a nivel mundial la etiología más frecuente es la Shigella. Y siguiente. En cuanto a la etiología. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la etiología. Entonces, pues tenemos los patógenos más frecuentes asociados con diarrea y estos son: entre los virus tenemos el rotavirus de un 10 al 50%, adenovirus entéricos del 3 al 5%, una E. coli enterotoxigénica del 12 al 34%, E. coli enteropatógena del 5 al 40%. También tenemos el Campylobacter jejuni, que este es del 5 al 20%, el Shigella del 8 al 30%, Cloerae 01, que esta pues es variable, el Salmonella notifi, que es del 1 al 5%, y en cuanto a los protozoos tenemos el Cristoporidum del 3 al 8%, Gelamblia 2% y E. histolítica 1%. Siguiente. Listo, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los tipos clínicos de diarrea, que pues desde el punto de vista práctico son la diarrea simple, diarrea con disentería, diarrea persistente y cólera. Entonces, en cuanto a la diarrea simple, pues esta corresponde al cuadro clínico de diarrea usual, generalmente autolimitada, con pocos días de evolución, sin ninguna de las características que la ubiquen en los demás tipos de diarrea, y pues se logra controlar con las medidas básicas que incluyen suero oral. Luego tenemos la diarrea con disentería, que esta corresponde a aquellos casos que se acompañan de sangre en las heces, lo cual está indicado que se trata de una diarrea invasora de origen bacteriano o amebiano. Tenemos también la diarrea persistente, que pues este es un episodio diarreico que se inicia en forma aguda y que se prolonga más de 14 días. Alrededor del 10% de los casos de diarrea aguda se vuelven persistentes. Y el cólera, que pues este se caracteriza por ser una enfermedad diarreica que se contrae mediante la ingestión de una dosis infecciosa de Vibrio cholerae. El agua contaminada con materias fecales humanas generalmente pues va a servir de vehículo para la transmisión del cólera, ya sea directa o pues por contaminación de los alimentos. Los alimentos también pueden ser contaminados por las manos sucias pues, de las personas infectadas. Siguiente. Y en cuanto al mecanismo de transmisión, pues los variados agentes infecciosos causantes de la diarrea se van a transmitir habitualmente por la vía fecal-oral. Esto quiere decir pues a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados con materia fecal o mediante la contaminación directa de las manos u objetos que se utilizan en la vida diaria. Existen pues diversos aspectos que van a facilitar la transmisión de las enfermedades que lo provocan. Pues primero tenemos la infección, pues la diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por diversos organismos bacterianos, virales y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes de enfermedades diarreicas son el rotavirus y la Escherichia coli, que pues esta en niños pequeños puede causar el síndrome urémico hemolítico. Después tenemos la malnutrición, que pues los niños que la padecen son más vulnerables a las enfermedades diarreicas y a su vez pues cada episodio de diarrea va a empeorar su estado nutricional. Otro aspecto que influye pues es la fuente de agua. El agua contaminada con heces humanas procedentes por ejemplo de aguas residuales, fosas sépticas, es particularmente peligrosa. Las heces de animales también contienen microorganismos que son capaces de ocasionar enfermedades diarreicas.
Y pues por último, otras causas. Aquí pues las enfermedades diarreicas pueden transmitirse también de persona a persona, en particular pues en condiciones de higiene personal deficiente. Los alimentos almacenados en condiciones antihigiénicas pues también son otra causa principal de diarrea. Estos también pueden contaminarse por el agua de riego y pues pueden ocasionar enfermedades diarreicas también el pescado y mariscos provenientes de aguas contaminadas. Siguiente. Ok, entonces hablaremos acerca del cuadro clínico y vamos a hablar acerca del cuadro clínico según el tipo de diarrea, pues haciendo énfasis en el tema del cual se está hablando, que es diarrea aguda. Como sabemos, pues según sus características clínicas, la diarrea se puede clasificar como una diarrea de tipo agudo y como una diarrea con sangre o una diarrea persistente. Cada una de ellas se caracteriza por un cuadro clínico, por ejemplo, la diarrea aguda con presencia de 3 o más deposiciones en las cuales se encuentran las heces disminuidas de consistencia de tipo acuoso y en un periodo de 24 horas. Este cuadro clínico pues es de una diarrea usual, generalmente pues es autolimitada también con unos pocos días de evolución en la cual pues no vamos a ver presencia de sangre o de algún otro tipo de secreción como por ejemplo el moco. Entonces esta se logra básicamente controlar con las medidas que van a incluir, como ya lo habían mencionado mis anteriores compañeras, lo que era la rehidratación oral. Esta diarrea es casi que más frecuente por las etiologías que ya dijeron de tipo pues, vírico. La diarrea con sangre, siguiente por favor. La diarrea con sangre, pues en esta gráfica podemos evidenciar que es una diarrea en la cual es de origen sanguinolento y puede pues incluir la presencia de moco. Esto es variable. Se puede tratar de una diarrea que es de origen bacteriano o en su defecto amebiano, aunque pues las bacterias son las responsables más frecuentes del cuadro. Entonces, este tipo de diarrea básicamente es de mucho más cuidado. En tanto, pues se debe controlar dentro de las 24 horas para que no hayan mayores complicaciones. La presencia pues, de sangre en las heces en pacientes ambulatorios no es una indicación para que se trate con antibióticos, sino que tiene que estar también acompañado de un cuadro clínico que tenga compromiso general o de disentería que sea ya grave, en el cual el paciente tenga que estar hospitalizado para que se haga su diagnóstico etiológico y posteriormente se le dé un tratamiento con antibiótico. También se acompaña de lo que es palidez y oliguanuria, que pues vamos a sospechar de lo que ya habíamos dicho anteriormente de un síndrome urémico hemolítico, que también pues nos lleva a la hospitalización. Siguiente. La diarrea persistente, pues esta es una forma de diarrea aguda y pues en la cual se prolonga más de 14 días. Alrededor del 10% de los casos de diarrea aguda se vuelve una diarrea persistente porque hay una condición mala o deterioro, hay un deterioro en el estado nutricional que básicamente está asociado a la mayor mortalidad de la diarrea aguda, como se mencionó en la epidemiología. Esta diarrea pues tiene el riesgo de prolongarse cuando los niños que son menores de 6 meses están con factores de riesgo como desnutrición o son alimentados con leches o fórmulas no naturales. Entre el 35 o el 50% de las muertes por diarrea son debidas a lo que es una diarrea persistente. Es una etiología multifactorial, pues incluyen gérmenes que no son los mismos víricos o bacterianos. Siguiente. Ok, aquí tenemos una pequeña tabla que son como los signos de la deshidratación o la rehidratación que se le va a hacer y como tal, pues acá hay que tener en cuenta todo lo que nos estaba diciendo anteriormente mi compañera Valentina. Se tiene que hacer una evaluación del paciente, es necesario que sea cuidadosa, íntegra, se le realiza la historia clínica, el cual esta misma nos dé la clasificación y el tratamiento adecuado que le vamos a hacer. Entonces, vamos a tener en cuenta la frecuencia o el volumen de las deposiciones, el vómito, todo esto nos va a ayudar a ver en qué estado, si en A1, B11, se encuentra nuestro paciente de hidratación o de deshidratación. Bueno, hay que tener en cuenta esta tabla porque independientemente del germen que sea el causal de esta enfermedad, pues la orientación terapéutica del caso de la diarrea debe basarse en la evaluación que le vamos a hacer al paciente del estado de la hidratación que él nos esté presentando. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a preguntar, vamos a observar, vamos a explorar, vamos a decidir y por último vamos a tratar. Entonces,
¿Qué le vamos a preguntar? Si ha tenido sed excesiva, cómo está la orina. Vamos a observar la condición del paciente, si está alerta, los ojos, la boca. Vamos a ver, vamos a explorar el signo del pliegue, que más adelante tengo una pequeña foto de la exploración de este. Vamos a decidir si tiene o no tiene signos de deshidratación y por último vamos a tratar. Entonces, de acuerdo a lo que nos indique la tabla, lo vamos a hacer. Por lo menos, esta clasificación pues nos va a facilitar el manejo que le vamos a hacer al paciente, ¿sí? Por lo menos el plan A, que este plan, pues al no tener signos de deshidratación, es un plan que se va a poder continuar en la casa. Entonces, es un tratamiento del hogar el cual se debe educar a los padres o a la persona que está acompañando o al adulto que debe tomar más líquido del usual, pues para prevenir la deshidratación, que debe tomar suero oral, ya lo han dicho todas mis compañeras. El propósito como tal es poder recompensar todo lo que el paciente ha perdido por medio de la diarrea y por vómito, o sea que siempre debe beber lo mismo o más de lo que la persona está perdiendo. ¿Qué se le indica? No tomar gaseosas, no tomar jugos en cajas o industriales, y pues ninguna otra bebida deportista que sea para rehidratante. Se le indica la buena alimentación, que sea libre de pronto de grasas, de azúcar, y pues en caso tal de que el paciente siga teniendo síntomas como vómito, sed, que no quiera comer, esté un paciente febril y pues esté presentando sangres en las heces, se le dice que debe regresar a control pues inmediatamente y se le debe hacer como una revaloración en cuanto a la deshidratación. En el plan B, ese es un plan de tratamiento institucional, ya que es un plan que debe ser de solución hidratada oral, el cual los padres pues deben de estar ahí en compañía de sus hijos, también ayudándonos porque se dejan como en observación para que el paciente sea rehidratado y después de eso, cuando ya el paciente esté rehidratado, pues poderle mandar el manejo para la casa bajo supervisión. El plan C es el tratamiento institucional con líquidos endovenosos, pues el cual ¿por qué se hace? Porque ya son pacientes que llegan con un nivel de deshidratación alto y lo que hay que prevenir es que el paciente nos haga un shock. Más que prevenir es identificar si está presentando o no está presentando el shock. Entonces, el propósito es administrar en tiempo corto, 3-4 horas por vía endovenosa, todo el líquido que se pueda, pasarle líquidos, electrolitos con el objetivo de expandir el espacio extracelular y pues poder corregir en caso de que haya shock. Y si no hay shock, pues prevenirlo. Pásala, por favor. Ok, ya teniendo en cuenta lo que nos dijo la compañera, pues vamos a escribir un cuadro clínico en el cual hay presencia de signos y síntomas según pues sea el origen adecuado. Un ejemplo es que cuando los signos y síntomas vienen del origen del aparato digestivo, el paciente va a presentar además pues de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, meteorismo y tenesmo. Cuando hay presencia de origen general, pues e inespecífico, fiebre, decaimiento, inapetencia y pues convulsiones. Y cuando pues ya son signos y síntomas de rehidratación, de deshidratación, como ya lo mencionaron anteriormente, pues el ejemplo es muy claro y ya lo sabemos mediante la gráfica que nos mostró Juliana. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se evalúan a estos pacientes con enfermedad diarreica aguda? La valoración inicial de estos pacientes básicamente con diarrea aguda va a comprometer la evaluación de lo que es un estado de hidratación, como ya se mencionó anteriormente, el estado de nutrición y la probable etiología del cuadro diarreico y la presencia o no de patologías asociadas. ¿Qué vamos a evaluar? Entonces, evaluaremos lo que es básicamente el número y volumen de las deposiciones, la presencia de sangre en heces, presencia de fiebre, presencia de vómitos, tipo y cantidad de líquidos y alimentos recibidos y si el paciente se realizó o no realizó más añadido a estos tratamientos. Entonces, ¿qué hablábamos de lo que era el siguiente, por favor? Entonces, no, siguiente, por favor. Esto va asociado a lo que es la anamnesis, entonces el tiempo de evolución del episodio de la diarrea. ¿Cuánto es el número, cuántas veces fue el paciente al baño, el volumen, características como consistencia y color de las deposiciones, si hay o no hay presencia de moco, heces u otro tipo de secreciones raras en las heces.
Si hay presencia de otros síntomas, como lo pueden ser la fiebre, la temperatura corporal, vamos a medirla. Cuando hay vómitos, tenemos que tener también en cuenta cuántas veces, cuántos eventos de vómito se presentó, el volumen, características en cuanto a si son por alimentos, son biliosos o son de origen gástrico. El tipo y la cantidad de líquidos que se aporten, entonces tenemos que ver el color y el volumen de la orina. También las alteraciones del sistema de sensitivo como la tendencia al sueño, el letargo. En general, pues se asocia a la deshidratación. También encontramos lo que es la hiponatremia y el compromiso neurológico. Ahora, los tipos de respiración. Es muy importante tener en cuenta que hay pacientes que tienen un tipo de respiración rápida, superficial y en casos, pues es muy frecuente en los casos de en acidosis metabólica. Y los alimentos que el paciente haya recibido, entonces el paciente tiene apetito o no tiene apetito, qué alimentos ingirió, eh, para saber si eso tiene algo que ver en cuanto a la etiología. Si se recibió algún tratamiento, de hecho hay personas que pues se automedican, una medicación, si la medicación es sintomática, si se tomaron antibióticos, si tomó ácido acetilsalicílico, si tomó algo que fuese tóxico, infusiones caseras, etcétera, hay que tenerlo en cuenta para poder realizar una buena anamnesis. Preguntarle al paciente si tuvo antecedentes de viaje reciente, pues y si lo han internado también por otros episodios, o si hay pues afectados en su entorno, como pueden ser su hogar, su colegio, su universidad, si hay más personas con las mismas características de cuadro clínico y si también hay antecedentes de enfermedades previas. Entonces, la severidad pues, del cuadro clínico de la diarrea aguda está más relacionado en cuanto a la deshidratación, porque entonces hay una demanda de la frecuencia y volumen de deposiciones, a lo cual entonces los líquidos cambian de consistencia y pues al darse pues un signo indirecto de severidad hay mayor riesgo y se deben tener en cuenta pues en el tratamiento. Siguiente. Listo, entonces hay que realizar un buen examen físico. Como ya lo dijimos, el estado de hidratación, entonces se prioriza el estado de hidratación, la semiología abdominal, el estado nutricional y el estado tóxico infeccioso. Ahora, el examen que debe incluir peso, talla, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, lo más importante como signos vitales. Igualmente también tener en cuenta pues los signos no vitales. El examen físico completo pues tiene que tener una detallada semiología abdominal, como entonces su palpación, percusión y auscultación, pues para que podamos descartar lo que sea un abdomen quirúrgico, agudo quirúrgico, valoración pues también del estado de la fontanela, las mucosas, los pliegues, observamos las respuestas a los diferentes estímulos. Entonces, puedes volver más adelante, por favor, subir de diapositivo. Ahí está, ok. Posibles diagnósticos diferenciales. Estos diagnósticos diferenciales vienen a raíz de una serie pues, de estudios de caso y de ya anteriores bibliografías que se han revisado, pues se ha encontrado que dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar la fibrosis quística, la enteropatía perdedora de proteínas, el síndrome de mala absorción intestinal, la enfermedad celíaca, los defectos enzimáticos congénitos, el colon irritable, infecciones como VIH, SIDA y acrodermatitis enteropática. Bueno, el diagnóstico, ya sabemos que el diagnóstico se puede o no desarrollar por una buena anamnesis, un examen físico y exámenes complementarios. Ahora, ¿qué exámenes complementarios se le realizarían pues a una persona, niño o una persona que ya esté diagnosticada, que la vayamos a diagnosticar con la enfermedad pues diarreica aguda? Se utilizan pues una serie de exámenes complementarios, en este caso pues en la mayoría de episodios de diarrea aguda en niños que son inmunocompetentes no es necesario realizar estudios complementarios porque pues con un buen interrogatorio y el examen físico es suficiente para que podamos tener nosotros un diagnóstico y tomar la decisión terapéutica apropiada. Importante recordar que en la diarrea aguda pues es prioritario que determinemos alteraciones del volumen intravascular y también de si hay disturbios hidroelectrolíticos sobre lo que es la identificación del germen de pues, su etiología, su origen causal. Entonces, los exámenes complementarios que se deben realizar ante una sospecha clínica de alteraciones pues, hidroeléctricas y metabólicas en pacientes con clínica de acidosis, de hipernatremia, hiponatremia, pues, el cuadro de la enfermedad diarreica aguda. En la gran mayoría de los casos, pues,
Un coprocultivo pues no se solicita de rutina en todas las diarreas agudas por pues, ser un estudio de alto costo y de baja utilidad, ya pues no lo vamos a tener disponible dentro de 3 días. Importante sí hacer un estudio virológico de la materia fecal, pues está indicado pues por razones epidemiológicas para determinar la etiología y pues cuál es el foco y el causante. También hacemos un examen fresco de material fecal, es útil pues ante la sospecha de infección por parásitos, como por ejemplo la Giardia lámila, la entemoeba histolítica, en zonas que son endémicas. También pues es importante decir que se realiza pues lo que ya mencionamos anteriormente, un hemograma, electrolitos, tomamos todo lo que pues nos dé para recuento de hidratación del paciente. Siguiente. Más abajo, por favor. Ahí. Ok, bueno, ya habíamos hablado en cuanto a la evaluación del estado de hidratación del paciente, entonces vamos a tener en cuenta la tabla de arriba. Entonces, como ya preguntamos, ya observamos, ya exploramos, ya vamos a decidir, vamos últimamente a tratar con lo que yo les comenté anteriormente. Entonces, se evalúa el manejo de la deshidratación. Hay que ver todas las ventajas que tiene la rehidratación oral, las contraindicaciones que pueden tener y la valoración de la deshidratación y la clasificación, que fue la que yo les dije, el plan A, el plan B o el plan C. Y pues los signos de deshidratación, pues el paciente hidratado, deshidratado o en un shock hipovolémico que se los hablé en el plan C. Y acá por último, les tengo, eso es en cuanto a explorar, ese es el signo del pliegue, ese es un signo que no puede demorarse más de 2 segundos estando como así, porque ya eso nos puede indicar un signo de deshidratación. ¿La puedes pasar, porfa? Ok, entonces aquí pues seguimos con el uso de medicamentos o en cuanto al tratamiento que se le puede posiblemente dar al paciente. Hablan de los antibióticos. ¿Qué pasa con los antibióticos? Se dice que los antibióticos realmente no son eficaces con la mayoría de los microorganismos que suelen causar esta enfermedad, que es la diarrea. ¿Por qué? Porque los antibióticos pueden agravar el cuadro clínico que esté presentando nuestro paciente. Entonces, eh, el uso de este puede aumentar la resistencia de los antibióticos de algunos gérmenes que están causando esta infección. Entonces, los antibióticos no se deben usar de rutina para tratar los casos de diarrea, solo deben usarse en casos de que se compruebe que tiene una disentería el paciente o una cólera. Aquí tenemos los antiparasitarios, que estos solo deben usarse pues en casos donde haya amebiasis o donde haya giardias. En amebiasis, pues pasen un tratamiento porque el paciente puede que esté presentando disentería por Shigella, que ha sido el causante, o por otros que podrían ser identificados como los trosofoditos. En cuanto a las giardias, esa es una diarrea que tarda 14 días o más y pues se puede identificar por quistes y por trosofoditos en heces o en aspirados intestinal. Siguiente, por favor. Aquí hay un resumen como tal del cuadro total de la diarrea, de todo lo que hemos hablado, de lo que habló Valentina, Valen Moyano y de lo que habló Daniela. Acá tenemos la diarrea aguda. Tiene que hacerse una anamnesis y una exploración física para identificar si es por una posible infección o si no es infecciosa. Entonces, si no es infecciosa, se valora, se trata con base a lo que nos den los resultados. Si es infecciosa, vamos a identificar leve, moderada e intensa. Si es leve, pues no tiene por qué causar restricciones. Se observa, se muestra la resolución y si persiste, se manda estudios. Si es moderada, va a haber alteración de la actividad, pues puede que este paciente esté febril, pueda que esté manejando unas fiebres a llegar hasta 39 o mayor, heces sanguinolentas y pues puede que haya un mayor número en cuanto a las deposiciones. Y si es intensa, va a causar una incapacidad, la cual tiene que mandarse un estudio donde vamos a estudiar las heces. De ahí se identifica el patógeno. Si no se identifica, tratamiento empírico más valoración. Y si se identifica, se escoge y
se hace un tratamiento específicamente. En cuanto a la moderada, ahí podemos decidir si le vamos a mandar o no antidiarreicos, depende de lo que nos dé la muestra o si persiste positiva las heces en la microbiología. Pásala, por favor. Diría que esto fue todo por diarrea aguda. Muchas gracias a todos por la atención. Esperamos pues haya sido pues grato pues el aprendizaje y muchísimas gracias a todos por conectarse y por la atención.